tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Estamos cerrando una semana por demás interesante, pues hemos visto las repercusiones que ha tenido la victoria electoral del pasado 3 de febrero del candidato de Ghana, de Nuevas Ideas y de Cambio Democrático, Nayib Bukele, pues quien es ya casi que oficialmente, solo falta creo yo la ceremonia de entrega del certificado para convertirlo oficialmente en el presidente electo de El Salvador. Para conversar sobre todo lo que se viene, los desafíos, la configuración que pueda tener el próximo gobierno, hemos invitado nada más y nada menos que a Aldo Álvarez, quien es secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Primero que nada, Álvaro, bienvenido. Gracias. Es un placer verlo. Quiero hacer mención de que nos gusta que pueda estar ya bien recuperado luego del accidente de tránsito en el que lastimosamente salió muy afectado, pero es un verdadero placer poder tenerlo aquí en buenas condiciones. Gracias, muy amable, aquí estamos y a pesar de todo nos echamos la campaña, ¿verdad?, con todo el esfuerzo y pues aquí siempre atento al llamado. Ok, muchísimas gracias, Aldo. Antes de comenzar en forma la conversación, quiero invitarlos también, por favor, a que entren a ver las más recientes noticias en cronio.sb. Algunas de ellas, como el voraz incendio que dejó 10 fallecidos y 3 lesionados en la ciudad deportiva de Flamengo, en Brasil. Además, la PNC confirma que al menos 10 sujetos habrían participado en el asesinato de los familiares de Omar Pimentel, quien es el preparador físico del Sonsonate Fútbol Club. Finalmente, tenemos un video de niños y adultos que tomaron cubetas y baldes para extraer diésel de una pipa accidentada en Sonsonate. Esto es algo por demás peligroso. Usted lo puede ver cómo sucedió precisamente en cronio.sb. Además, el agradecimiento para los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Aldo, les reitero la bienvenida. Y bueno, quiero hacerle una pregunta porque creo que ha sido definitivamente el hecho que más ha llamado la atención. Las encuestas pues ya nos anunciaban, ¿verdad?, de forma muy contundente la victoria del ahora presidente electo, Nayib Bukele, pero debo decirlo, yo estaba imaginando más o menos, y creo que muchas personas coincidíamos en eso, estaba imaginando un escenario parecido al de 2009, en el que si bien solo había 2 competidores, digamos, hubo una ventaja marcada, pero digamos dentro de los parámetros que hemos visto, digamos, en otras elecciones en El Salvador. Lo que ocurrió el domingo es, digamos, un estudio de caso, ¿no?, porque no lo habíamos tenido antes. Y bueno, la discusión se mantiene alrededor de qué es lo que pesó más, ¿no? Si la imagen, la popularidad, la simpatía que despertaba el candidato, o el desgaste, la desconfianza, el cansancio de la gente de los mismos 2 partidos políticos que se habían estado compartiendo, por decirlo de algún modo, el poder durante 30 años ya. ¿Usted cómo lo ve? Pues la verdad es que a mí ni a mí ni a la gente de Cambio Democrático, y pienso que ninguno de los aliados nos sorprendió. De hecho, todas las encuestas nos estaban indicando eso. Tú te recordarás que las encuestas serias que se venían publicando hasta el periodo en que se podían publicar, todas indicaban lo mismo. Todas indicaban lo mismo. Indicaban que Nayib Bukele ganaba con más del 50%, y algunas casi le atinaron al número final, sí, que tuvieron que fue el resultado. Entonces, algunas dentro del margen de error también. Entonces, quiere decir entonces que estaban en lo correcto las encuestas, no estaban dando una medición equivocada. Y no solo las más grandes, digamos las de las casas más prestigiosas, casi 60 encuestas, Luis, casi 60 encuestas. Desde hace casi un año nos venían registrando lo mismo. Y en todas venía en crecimiento. Hubo un bachecito, hay que decirlo así, cuando se dio la cancelación de Cambio Democrático y Nayib tomó la decisión de hacer la alianza con Ghana, de inscribirse con Ghana, pero cuando la gente asimiló que eso había sido una forzosidad a la que el sistema, ¿verdad?, lo había obligado, producto de las conspiraciones que se dieron para marginarlo y sacarlo de la contienda, entonces la curva continuó siempre ascendente. Entonces a nosotros no nos sorprendió eso. Acordémonos que lo que pasó el 2009 fue un caso, sí es cierto, se dio la alternancia de poder, pero entre el bipartidismo. Sí. ¿Verdad? El bipartidismo.
es cierto que Mauricio Funes era una especie de outsider, que Mauricio Funes no había sido un líder histórico del FMLN, es cierto todo eso, pero en el fondo, ¿verdad?, fue un relevo entre el bipartidismo. ¿Qué es lo que sucedió a partir de la siguiente elección? No solo legislativa, sino también presidencial, el 2014. Ya se venía reportando una gran apatía. La gente empezó al ver que los cambios no se daban, que aquella promesa del 2009 con la que gana Mauricio Funes no ocurrió, la gente empieza a perder la esperanza, se empieza a reportar apatía y empieza a bajar la concurrencia en las elecciones y empezamos a registrar que el voto duro de los partidos eran los que estaban metiendo a los diputados, por ejemplo, que el voto duro de los partidos eran los que estaban decidiendo, porque quien gana ante una muy baja concurrencia de elecciones, el que gana es el que ganaba era el voto duro de los partidos. Correcto. ¿Verdad? Entonces, y eso empezó a hacer agua en una crisis que se empezó a dar también de representatividad. La gente no se sentía representada. Entonces decía, ¿para qué yo voy a ir a votar si no me siento representado? Hay un aspecto ahí que yo creo que también, y me dice usted si comparte esta opinión, yo creo que también fue fundamental porque tanto Arena como el FMLN pareciera que no terminaron de leer, y creo yo que sería un factor importante en los resultados del domingo. Creo que Arena y el FMLN no terminaron de leer cómo los resultados o el mensaje del 4 de marzo. Porque, digamos, si bien el FMLN ya había tenido tuvo una caída estrepitosa y gracias a eso Arena logró, digamos, un mayor número de diputados, pero también Arena tuvo una reducción en su caudal de votos. Básicamente todos lo tuvieron, ¿no? Sin embargo, no vimos al final, creo yo, una reacción a eso, directa de eso, y pareciera que tuvo que ser más fuerte y contundente el mensaje al final. No, creo que no supieron leer ni interpretar los resultados del 4 de marzo. Pienso que ellos creyeron que ese era un caso inédito, un caso aislado, que podían remontarlo haciendo nada más algunos cambios cosméticos, pero no cambios de fondo. ¿Cuáles fueron los cambios que vimos de fondo en el FMLN, por ejemplo, después de marzo del año pasado? Así de fondo, ninguno. Fueron cambios muy cosméticos. Tuvieron un congreso, recuerdo yo, para hacer unas grandes reflexiones, pero de eso en los platos, ¿qué quedó ya a la hora de la cena? Nada. Lo único que terminó fue que cambiaron de candidato, porque había un ungido que era Gerson originalmente, sí, que era el del dedo, ¿verdad? Yo le llamo los dinojurásicos. Y lo único que cambió fue el candidato, ¿verdad? Porque después entra Hugo, pero fuera de eso no hubo cambios estructurales. La forma verticalista siempre de operar y de funcionar, ¿verdad?, hacia abajo, descendente, no cambió. Pocas voces críticas, y las pocas voces críticas eran calladas de una manera, sí, brutal, hasta el punto de la expulsión muchas veces. Mira lo que pasó con Bukele, mira si no tienen pobre cabeza política estos dinojurásicos, ya se les agotaron las ideas. Yo creo que sus grandes sapiencias que alguna vez creyeron tener y luces políticas ya se les apagaron. Bukele era un crítico, quería ser candidato a la presidencia. Lo expulsaron por ser crítico y porque no querían que fuera candidato a la presidencia. Hoy es presidente y su voz es más crítica que nunca. ¿Qué lograron? Nada. Esos dinojurásicos le dieron la orden a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que cooperara con los magistrados de derecha para que cancelaran a CD. ¿Con qué objetivo? Bloquear la candidatura de Bukele. Hoy Nayib Bukele es presidente electo de la República. ¿Qué lograron? Y por último, creyeron que haciendo una campaña como la que se tiraron en los meses de campaña, y también de ataques, de suciedad, etcétera, como partido, y siguiendo y tomando las riendas directas de la campaña en términos verticales, iban a lograr ganar y meterle un montón de dinero que, claro, como les abrieron la llave a los venezolanos, te fijaste el último mes, eso estaba inundado el FMLN en la campaña, y los chinos que le regalaron arroz y algunos reales también, creyeron que eso les iba a servir. Hoy Nayib Bukele es no solo el presidente, sino que ellos mismos llevaron el partido a la tumba.
Fíjate que originalmente el voto duro del FMLN había andado rondando entre los 800 y pico mil. Se desploma en marzo del año pasado y saca un poco más de 400 mil votos, a la mitad. Se les desgranó la mitad del voto duro, o sea que lo que quedó es el voto duro de lo duro. El centro ya, el núcleo. Hay una... pero es más, ahora sacaron 300 y pico mil votos, o sea que se les desgranó el voto duro del duro del duro. O sea que más de eso, que más desplome que ese. ¿Y para dónde se fue ese voto duro del duro que se les desgranó? Para Bukele. O sea, no supieron leer, no lograron tener la cabeza política suficiente. Y yo creo que lo menos que podían hacer, y espero que sea una medida de fondo y no de forma, es hacerse a un lado y que una nueva generación de gente joven del partido, con formación, que creo que la tienen, tomen las riendas. Pero ojo, y ahí los militantes del FMLN tienen que estar atentos, no vaya a ser que quieran poner títeres. O sea, estar afuera, pero en realidad estar queriendo siempre incidiendo y controlando al partido. Eso será una cuestión interna, tendrán que debatirla y tendrán que decidir ellos, pero si siguen con esa dirigencia que tienen actualmente, van camino al abismo. ¿Le parece que, a ver, yo escuché, digamos, opiniones similares cuando en 2009 Arena pierde la presidencia, ¿no? Arena tronó, Arena se acabó, que no sé qué, pero bueno, dado que han sido marcas, por llamarlo de algún modo, marcas históricas, ¿no? En realidad instituciones que tienen o tuvieron un papel en la historia reciente de El Salvador, ¿es posible en realidad ver un escenario donde desaparezcan por completo? No, tal vez no desaparecer por completo, no te podría decir que no es posible, ¿no? Posible es, pero lo veo poco probable. Pero le puede pasar, deberían de verse en los espejos de partidos que en su momento fueron partidos gigantes, como el PCN. El PCN en su día fue un partido gigante, pues era el gran partido oficial en las épocas de la última etapa de la dictadura. Y el PCN fueron 40 años. Imagínate. El PDC en su momento, llegó a tener en su momento al presidente de la República, tenía mayoría en la asamblea, hasta le decían la planadora verde. Tenía todo el control de todo el gobierno. ¿Y en qué han terminado el PCN y el PDC? Si el PDC con suerte logra sacar un diputado, de haber sido ese gran partido con ese tamaño, está reducido a su mínima expresión. Eso les podría pasar a ellos. Tal vez no que desaparezcan y tal vez no de una sola vez, pero podrían entrar en un proceso gradual de disminución hasta llegar a su mínima expresión, y que de aquí a 2 o 3 elecciones estemos viendo partidos que solo sean nada más el recuerdo de lo que fueron, solo les quede nada más el nombre de lo que fueron. Es que los partidos no son marcas deportivas, los partidos son instituciones políticas que tienen objetivos políticos y que están conformados por una militancia que tienen derechos y que deben hacer valer esos derechos. Cuando esos derechos se conculcan y un pequeño grupo se toma el partido y empieza a decidir por él, y ese grupo a la vez toma decisiones basadas en los intereses solo de ellos, como es lo que les ha pasado a Arena. Si es que el gran problema de Arena es que un pequeño grupo oligárquico, que cariñosamente se hacen llamar los financistas, son los que toman las decisiones. Es cierto, formalmente el COE no tiene la culpa, porque es el organismo formal del partido que ejecutó. Pero si queremos encontrar un verdadero culpable de lo que le ha pasado a Arena, es ese grupo. Desháganse, destrábense de ese grupo si realmente quieren tener y ser una honesta opción de futuro. Porque este grupo fue el que, por ejemplo... Pero no están entre esos financistas nombres, digamos, algo rimbombantes que escuchamos desde hace décadas, que además tienen la costumbre de financiar tanto a un partido como al otro. Mira, yo no sé realmente cuánto pueden haber puesto en otro partido que no sea Arena. Es probable, pero el grueso de su inversión, porque ellos lo ven como una inversión, no lo ven como un gasto, o no lo ven como una contribución, vamos a llamarle así, al país. Lo ven como una inversión de la que después le van a sacar rédito. Ellos son los que el grueso de su inversión la han puesto en Arena. Mira, si no, ellos pusieron al peor candidato que podía haber llevado a Arena. ¿Por qué? Porque era el interés de ellos, que uno de los del grupo de ellos
un pura sangre, fuera el candidato de Arena. Tenemos algunas participaciones a través de WhatsApp desde diferentes partes del mundo, Aldo, pero quiero pedirle que nos acompañe primero a un corte comercial para poder leer también todo lo que la gente nos está enviando vía las diferentes redes sociales. Acompáñenos por favor, amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today y enseguida volvemos. Nueve de la mañana con 9 minutos, qué bueno que permanecen con nosotros. Queremos darle paso a las diferentes preguntas y comentarios que nos han llegado a través de Twitter, a través de WhatsApp. Por supuesto que queremos invitarlos a que sean parte de esta conversación, pero siempre haciéndolo con el debido respeto, como buenos salvadoreños, con el respeto que todos nos merecemos, ¿no? Así que ese tipo de comentarios, los que estén dentro de ese parámetro, por supuesto que los vamos a leer, le vamos a hacer el tiempo con todo gusto. Como por ejemplo desde Las Vegas, Cristina nos pregunta, Aldo, y escojo este en particular porque creo que es algo que todos nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo va a seguir el CD? ¿Seguirá el proceso para volver a inscribirse y si va a formar parte del próximo gabinete de gobierno? Bueno, en la primera parte de la pregunta es que de hecho ya lo comenzamos, ¿no? A principios de diciembre presentamos la escritura de fundación del partido, ¿verdad? Y presentamos también los libros que manda la ley para que los legalicen. Estamos esperando que el tribunal nos devuelva los libros ya legalizados para ir a recoger la firma. La ley indica de que cuando ya inicias el proceso de inscripción ya te llamas partido político en organización, cambio democrático en organización. Entonces, para la gente que anduvo en la campaña queriéndonos, digamos, deslegitimar, diciéndonos que no existíamos, que éramos fantasmas o lo que sea, pues están equivocados, ¿verdad? No somos fantasmas porque somos partido en organización. Yo les invitaría a que leyeran la ley de partidos políticos. Y por supuesto que en su momento vamos a tener ya la inscripción completa. Entonces los que creyeron que podían terminar el partido por la conspiración que hicieron cancelándonos, pues no, al contrario, nos han potenciado. Por otro lado, en cuanto a lo segundo, esa es potestad del presidente de la República, ¿verdad? Sí. Estamos claros que esa es potestad constitucional del presidente electo. Y cuando el presidente electo esté conformando su gabinete, él tomará los criterios, ¿verdad? Los perfiles que él crea conveniente para gobernar. Aquí no se trata de que ninguno de los que fuimos miembros de la alianza tengamos cuotas, al menos de parte del CD. Nosotros no tenemos ninguna cuota, ni negociamos cuotas, ni tampoco nos repartimos pedazos de pasteles, ¿verdad? Como suelen hacer otros. Entiendo yo por la información que tengo que, por ejemplo, la coalición de derechas ya tenían repartido el pastel entre ellos, cómo iba a ser, ¿verdad? En caso de ganar. Nosotros no. Lo que le pedimos al presidente nada más es que sea sobre la base de la idoneidad, capacidad, trayectoria, ¿verdad? Experiencia, formación y la más importante de todas es honestidad. Porque si tiene que haber una característica del nuevo funcionario de gobierno, del funcionario de gobierno nuevo, es que tiene que ser un hombre probo, tiene que ser un hombre con notoria probidad, pero probidad extrema. Así como entró
el primer día que asuma su función pública, deberá hacer público su patrimonio, deberá entregar su informe a probidad y deberá hacer público ese informe, y así tiene que salir el último día, únicamente incrementando lo que ganó con su salario. Ese es el nuevo funcionario, el nuevo perfil del funcionario, debería ser. Eso es lo que nosotros le vamos a pedir al presidente. En cuanto a lo otro, pues no, eso es decisión propia. ¿Qué hay, por ejemplo, de la, digamos, de la necesidad un poco, sí, de como usted lo decía, ¿no? La gente idónea, la gente con el perfil, es necesario, digamos, que más, o sea, que gente de fuera venga, digamos, para eso, porque, digamos, el movimiento Nuevas Ideas está en formación, Gana tiene gente ya, digamos, con alguna trayectoria, también CD, pero un poco lo que se estaba ofreciendo, digamos, en la campaña de Nayib era también la renovación, ¿verdad?, política. ¿Creen ustedes que es necesario, digamos, si es como una especie de mensaje que se envía, dejar fuera a la gente que lo apoyó, que le participó en la campaña del aparato de gobierno? O sea, se plantea como una necesidad, un poco para ir en consonancia con el mensaje de la campaña. Bueno, lo que ocurre es que el mensaje realmente que creo que el presidente quiere transmitir es que, a diferencia de la tradicional forma como se han repartido los cargos en el pasado, por los partidos en el pasado, que han sido cargos asignados a amigos, compadres, militantes, aunque no fueran capaces ni idóneos, camisas sudadas, aunque no tuvieran el perfil. Pero como anduvo sudando la camisa, aunque quizás ni se ha graduado nunca de una universidad o no ha estudiado nunca nada relacionado con la función que va a desempeñar. A diferencia de ese pasado, ahora es precisamente para beneficio de la gente que tiene que ser una persona que llene ese perfil. Y si una persona que llene ese perfil y tenga todas esas características, que provenga de alguna de las fuerzas que lo apoyaron y que él crea que le puede ayudar y le convoque, pues enhorabuena, ¿verdad? No es excluyente, pero tampoco es excluyente que pueda ser una persona que no haya participado activamente a lo mejor en la campaña, pero que llene todos los elementos y los criterios del perfil, especialmente, repito, el de la honestidad y la probidad. Entonces esa persona no tiene por qué estar vetada para poder participar, porque al final lo que importa es que se cumpla. Lo importante para el CD es que se cumpla con el plan de gobierno, en este caso el plan Cuscatlán, que se superen ese esquema de corrupción que en el pasado nos tiene en este nivel de subdesarrollo. Si nosotros no estamos en el subdesarrollo por obra y gracia de nuestro Señor, ¿verdad?, en los cielos, nosotros estamos subdesarrollados porque nos han administrado mal, porque nos han administrado muy mal y porque ha habido mucha corrupción y robo. Eso es lo que tiene que cambiar. Y me voy al extremo. Alguien me dijo, mira, y si no les convocan para nada a ningún miembro de los de CD, ¿y cuál es el problema? Pues toda vez que se cumpla con el plan de gobierno, lo que sí le vamos a exigir es que lo cumpla el presidente. Muy bien. Hay una, digamos, también una situación que creo yo que debe leerse con mucho detalle, y es que prácticamente al día siguiente, o martes creo que fue, que ya vimos a gente del partido del PCN decir, no, ya la alianza con Arena y PDC y Democracia Salvadoreña ya terminó, y se pusieron a disposición del presidente electo. Ahora, es entendible desde el punto de vista de que el presidente necesita, ¿verdad?, porque incluido al señor Juan José Martel y los diputados de Gana, solamente suma 11 diputados, necesita evidentemente una representación legislativa, el país necesita gobernabilidad, y eso es aceptable y entendible. Ahora bien, no deja de ser sospechoso. ¿Por qué? Porque estamos en El Salvador y por la historia que tenemos y conocemos, ¿verdad?, que como yo lo dije el miércoles también en la entrevista con el invitado que tuvimos, no dejaba de parecer que se estaba haciendo un ofrecimiento casi que de intercambio, como de una transacción ya de votos por favores. ¿Ustedes cómo reciben, usted como miembro de CD también, cómo recibe ese ofrecimiento del PCN?
Mira, lo que pasa es que todos sabemos lo que es el PCN y el PDC, pues yo me voy a guardar mis consideraciones más profundas sobre esos institutos políticos. Creo que ellos son la vieja forma de hacer política. Ellos representan la más pura vieja escuela de hacer política. Es más, si queremos encontrarle un embrión a Arena, es el PCN. El PCN, Arena, la gente que fundó Arena fueron gente que venía originalmente del PCN, el partido de la dictadura. O sea, es la vieja escuela de hacer política. Ellos no logran comprender que hacer política es beneficiar a la gente, sino que para ellos es política igual negocio, igual enriquecimiento. Por supuesto, si la coalición terminó el domingo a la hora en que estaban haciendo los resultados anunciados, ahí terminó su coalición. Ahora ellos son inteligentes, creo que tienen, a pesar de que tienen esa forma de hacer política vieja, pero también no son tontos. Creo que están visualizando que se les va la gallina en los huevos de oro, porque como ellos han usufructuado de la política y no saben hacer otra cosa que no sea esa, porque han estado ahí por siempre, imagínate Chico Merino, ¿verdad? O sea, te puedes imaginar, pues, ya no saben hacer, y se han enriquecido de estar ahí también, de muchas maneras, de muchas formas. Y cuando digo Chico Merino, no estoy diciendo que él se ha enriquecido en términos patrimoniales, pero ha estado usufructuando la política durante muchos años, ha vivido de eso y ha hecho su forma de vida de eso. Que si se enriquecieron o no se enriquecieron o indebidamente lo hicieron, pues ya vendrá la CCS y la CCS va a determinar si eso fue así. Pero son inteligentes en términos de decir, bueno, si nosotros nos ponemos en contra de Nayib Bukele, el presidente electo, ¿y qué va a pasar cuando él comience a mandar las iniciativas de ley que él siente que necesita para poder gobernar? Y nosotros nos ponemos en contra y nos oponemos por oponernos, por decir algo. Y la gente empiece a percibir que los culpables de que él no logre cumplir con sus ofrecimientos somos nosotros, y él utiliza sus herramientas para hacerle ver a la gente que nosotros somos el tapón. Ajá, y en las próximas legislativas, ¿cómo nos va a ir? Nos vamos a quedar sin nada, porque mira, si estas elecciones hubieran sido legislativas con los votos que sacaron el PCN y el PDC, yo creo que no logran ni un diputado. O con suerte. Entiendo que el partido Vamos sacó más votos que PDC. Exactamente, PCN. O sea, no hubieran sacado ni un diputado. Entonces se les ha parado el pelo. ¿Qué es lo que han dicho? En la próxima no vamos a tener nada. Nos quedamos sin la guayaba. Entonces, ¿qué es lo que inmediatamente salieron corriendo a decir? Pues, revistiéndolo de una educación política y de una manera de cortesía, nos ponemos a la orden del presidente, pero en el fondo uno hace sus análisis y ellos están pensando en eso. Pues. Saben de qué se trata. Claro. Si me permite, quiero darle paso a otros comentarios que nos han llegado. Les repito, nuestro número de WhatsApp es el 7017-4887, desde cualquier parte del mundo que nos vea. Si es desde fuera de El Salvador, solo tiene que agregarle el 503, nos puede enviar sus preguntas y comentarios. Desde Miami, Samuel Edwards pregunta si sabe de qué hablaron Nayib y la embajadora en la reunión que tuvieron ayer, o si fueron órdenes las que llegó a darle. Pues evidentemente que Estados Unidos está preocupado, interesado y preocupado por lo que suceda en el Istmo, porque uno no puede ser incauto y debe de ver que aquí está planteado un juego de ajedrez entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Un juego de ajedrez más grande. Así como uno no podía, global. Así como uno no podía entender la guerra civil en El Salvador y el apoyo de Estados Unidos al ejército salvadoreño, sin entender el ajedrez de aquel momento, que era Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahora uno debe ver la gran pantalla. Dicho esto, Estados Unidos está preocupado por el avance que ha tenido China en la región en los últimos años. De hecho, con el actual gobierno saliente de El Salvador, tú sabes lo que ha pasado en la relación con China, ¿no? Sí. Se cierra el tradicional canal con Taiwán, digamos que es más pro Estados Unidos, y se abre el canal con China. China ofrece un montón de inversiones, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa con la administración Trump? Está viendo que entonces viene ya no solo de Sudamérica, porque en Sudamérica están desde hace rato los chinos. Es más, desde el boom de las commodities ya tenían presencia ahí, porque le han comprado un montón de materias primas a Sudamérica, pero ahora ya
llegando a Centroamérica. Y de repente gana López Obrador en México y anunciaron también, con esa su política de apertura de López Obrador, que donde hayan inversiones que se ofrezcan estarán abiertos a escucharlas. Hasta que ya le llegó prácticamente a la puerta de abajo, pues entonces está preocupado Estados Unidos, lo cual implica que El Salvador se vuelve clave, eso por una parte, pero por otra también, yo no diría tanto por las inversiones, hay inversiones, claro, ¿verdad? Porque las hay, pero también está el caso del juego que se está, digamos, la batalla que se está librando en Venezuela y Nicaragua. O sea, El Salvador fue Sánchez Serén fue uno de los 4 únicos presidentes que fue a la toma de posesión de Maduro, y se le fue a cuadrar a Maduro porque no tenía de otra. Y yo te estoy diciendo que el grifo de PDVSA se abrió para enero, para la campaña del cierre, ya lo último del FMLN, y cómo no iba a ir Sánchez Serén. Y además de eso, reconociendo, porque eso es un acto de reconocimiento a la legitimidad de Maduro, cuando la aplastante mayoría de mandatarios del mundo ya no reconocen a Maduro, sino al presidente en funciones de la Asamblea venezolana. Y por otro lado, el caso de Nicaragua. Para Estados Unidos, Daniel Ortega es un serio problema, porque en Nicaragua hay más inversiones de Estados Unidos que en El Salvador, por si tú no sabías. Porque durante largo tiempo Daniel Ortega tuvo una política de vengan, hagan negocios, todo lo que quieran, mano de obra barata, yo casi que no les voy a cobrar impuestos, pero no se metan en la política. Déjenme, ¿verdad? Incluso, fíjate cómo las cosas que les debería dar hasta vergüenza. Muchos de esos oligarcas, financistas de Arena, y otros más, que también han contribuido a las campañas de Arena, han tenido negocios en Nicaragua muy grandes y lo siguen teniendo. Esos que se jactan, que se dicen nacionalistas y que bárbaro y que Nicaragua el tirano, ahí están los negocios. Y por cierto, uno de los grandes señores de los centros comerciales tiene muchos negocios en Nicaragua. Sí, eso es cierto. Creo que ese es un secreto a voces, todo el mundo sabe. Quiero, si me permite, leer otras preguntas también, siempre a través de WhatsApp, desde Chile, desde Santiago de Chile. Melissa Juárez pregunta si saben quiénes van a integrar el gabinete de Nayib Bukele. Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Eso es totalmente una facultad constitucional del presidente. Desde Maryland, Rosa Peña, Aldo, usted habla muy convincente de ¿usted en qué puesto se ve en el nuevo gabinete? Creo que El Salvador merece gente honesta. No, yo ya repito lo que dije hace un momento, ¿verdad? Nosotros estábamos en la lucha por que Nayib Bukele ganara las elecciones, el proyecto ganara las elecciones, y ahora nuestra lucha es que se cumpla con el programa de gobierno que se ofreció, ¿verdad? Yo no me veo en ningún lugar particularmente, repito, es el ciudadano presidente electo el que tiene la potestad de conformar su gabinete. Entiendo que deberá hacerlo, digamos, relativamente pronto, porque hay un periodo de transición, ¿verdad? Sí, correcto. Que es necesario que, digamos, se compaginen el gobierno entrante y entregue cuentas el gobierno saliente, ¿verdad? Pero es potestad del presidente. En lo que él crea, nosotros estaremos sirviéndole al pueblo, porque es el pueblo al que se debe servir, y debe de haber una nueva mística, una nueva filosofía, que el funcionario que llegue, el nuevo funcionario de gobierno, es un funcionario que llega a servir, no a servirse. Y repito, le vamos a dar una especie como de, digamos, al presidente electo le vamos a dar una idea para que la tenga él a bien pensarlo, que todos los funcionarios nombrados presenten públicamente su patrimonio completo, sin ningún tipo de ocultamiento, hasta el último, declaraciones de impuestos, cuentas bancarias, inversiones en el extranjero, todo, absolutamente todo, sin nada escondido, incluido el presidente. Todos, yo digo todos. Al decir todo, es todo el órgano ejecutivo, ¿verdad? Porque es el órgano ejecutivo el que se va a conformar, ¿verdad? Desde su cabeza hasta el último funcionario. Cuando digo funcionario, dejo por fuera a los empleados, ¿verdad? Porque el funcionario no es el empleado. Ahora, los empleados van a estar también sometidos a otro nivel de control, Luis, porque aquí la corrupción ha sido estructural. Uno cree que la corrupción ha sido la gran corrupción, ¿verdad?
Allá está el que está asilado en Nicaragua, que no sé cuántos millones, el que está en el sector 9 de Mariona, otro montón de millones. Esa es la gran corrupción, pues la corrupción está a todo nivel. Corrupción es corrupto es el policía que está ahí dejándote ir, ¿verdad? Porque pidiendo mordida para no poner una multa. No ponerte una multa porque venías ebrio. La corrupción es el que está en la aduana dejando pasar un furgón, haciéndose de la vista gorda porque ya le dieron una coima para que se haga el que no lo vio. O sea, esa también es corrupción, y esos son empleados los que la están haciendo. También eso se va a combatir frontalmente, porque son fondos que se pierden. Eso sabe, me llama mucho la atención, y es cierto. O sea, la corrupción, como usted lo dice, está a todo nivel, estructural. Aquí lo hemos discutido con otras personas, es una cultura prácticamente, lastimosamente, pero sería sin duda muy difícil combatir, como usted lo dice, al policía, ¿verdad? Al agente aduanal que está cometiendo ese tipo de actos de corrupción, si, por ejemplo, como ha venido ocurriendo y como lo hemos visto pues en los casos que ya son públicos, cuando el foco de la corrupción en realidad ha estado desde la presidencia, digamos. Sí, pero es que la corrupción es a todo nivel, ¿verdad? Obviamente que el ejemplo tiene que darse de las esferas superiores, ¿verdad? Porque si hay un ejemplo, pues se trata de cambiar precisamente esa cultura. De probidad, exacto. Si hay un ejemplo de probidad en la estructura más alta del órgano ejecutivo, eso tiene que irradiar, ¿verdad? Entonces, correcto. Evidentemente, ¿por qué? Porque es lo que dice, no es justificativo, pero lo dicen, ¿verdad? El policía que te deja ir y agarró 30, 40 dólares para no ponerte la multa, o no llevarte preso porque andabas ebrio. ¿Qué es lo que dice? Sí, con que roban los grandes, y yo, ¿por qué no? Que gano un sueldo miserable, ¿por qué no puedo yo agarrar estos pesos? Correcto. Esa es una filosofía torcida, pero en el fondo están diciendo la verdad. El ejemplo me lo están dando, el mal ejemplo, y yo estoy siguiendo también ese ejemplo. Pero cuando desde arriba se irradia probidad, y el de abajo no va a tener excusa para encarar la ley, porque se le va a procesar a aquel empleado que esté cometiendo actos de corrupción. No solo se le va a separar, si uno cree que separándolo y echándolo, no, se le va a procesar. Y si se descubre que han habido desvíos, enriquecimiento, tiene que devolver. Es que, vamos a ver, voy a establecer aquí en tu entrevista algo que no había mencionado previamente en ningún medio. El devuelvan lo robado ya no va a ser un lema de campaña en términos de que tienen que devolver lo robado los gobiernos anteriores, Arena. Si en este gobierno hubo corrupción, tendrán que devolverlo también. La CCE va a investigar eso junto con las autoridades nacionales, pero devuelvan lo robado va a ser un lema que va a aplicarse a todos los funcionarios y empleados. Si hay un funcionario que se le encuentre que esté malversando, enriqueciéndose o esté desviando fondos para beneficio propio, no solo se le va a separar del cargo. Aquí tradicionalmente lo quitan y ya se acabó. No, va a ser procesado y tendrá que devolver lo robado, porque el dinero del pueblo es sagrado. El dinero del pueblo es sagrado y ese no se le puede quitar y tendrá que devolverlo. Y el empleado también. Perfecto. Ahí hay más preguntas que me permito, porque tenemos una participación bastante alta hoy. Nelly Cruz solo nos dice good morning everybody, ok, muy buenos días para usted también. David González, lo que pasa es que la corrupción es de los mismos de siempre, nos dice. Los que se venden de algún modo tenían beneficio. Dice, los equivocados eran los mismos de siempre, creyendo que seguirán en el poder. El pueblo ya despertó y seguiremos con todos los poderes. Silvia Vega, nuestros comentarios nos llegan a través de Facebook. Lo que pasa es que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo, solo por el bienestar de ellos, y llegó Nayib y demostró que se puede hacer mucho si el dinero no se lo roban. Bueno, precisamente de eso estábamos hablando. Humberto Romero desde Nueva York. Desde Nueva York nos dice, yo Humberto Romero les deseo muchas bendiciones al mejor presidente. Carlos Pérez nos dice, los felicito. Así es, varón, los felicito. Dice Santos López, solo son mentiras, el que llega siempre roba, dice. Tenemos también otras preguntas desde Chalatenango. Adonai Domínguez, ¿cuál fue el aporte del CD en el plan de gobierno de Nayib? Nos dice. Bueno, realmente el aporte fue un aporte en términos muy generales,
y en las mesas, en algunas mesas temáticas, porque el plan se conformó de mesas temáticas, ¿verdad? Se conformaron mesas a donde había, cada tema se abordaba, salud, educación, seguridad, etcétera. Pero también se filtraba lo que la gente iba aportando. ¿No? Qué cosa bien interesante, la plataforma que se habilitó para que la gente pusiera sus ideas, sus comentarios con relación a lo que se debería de hacer. Cualquiera pensaría que ahí hubieron disparates, pero fíjate que no. Claro, nunca falta uno que otro disparate, pero no, hubo gente que, quizás gente muy formada, que se tomó el trabajo de sentarse y dar una idea muy, muy importante, interesante, que muchas de ellas terminaron siendo parte del plan de gobierno. A la gente le gusta que le escuchen, la gente se sintió escuchada, o sea, porque se le tomó en cuenta. Las mesas filtraron eso y las mesas le conformaron el plan, y también con los aportes propios. En algunas mesas hubieron participación de parte de los partidos aliados, y esa fue la contribución al plan de gobierno. Excelente. Los últimos comentarios que nos llegan. Dice, por lo menos oigo, Carlos Pérez nos dice, por lo menos oigo un buen discurso, y hoy la misión es sacar a todos los diputados del FMN y Arena 2021 van para afuera. ¿Sabe? Hay algo que, y con esto ya vamos a ir cerrando porque lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero quiero también pedirle una opinión al respecto de algo. En un programa de televisión, la dirigencia de Gana ya anunció que van a conservar el color de esta campaña y que incluso lo van a utilizar para la próxima elección, que es el 2021. ¿Usted qué opina al respecto de eso? Pues mira, yo lo que me queda es ser respetuoso de los signos distintivos de los partidos. Ese es un signo distintivo que ellos registraron durante la época en que estaban, en que por ley podían hacerlo, ¿verdad? Fue la bandera de ellos y es la bandera de ellos de campaña. Entiendo yo que Nuevas Ideas tiene su propio color registrado y también su propio logo, ¿verdad? Que es la N y un círculo. Si Gana desea conservarlo y no regresar al color anterior, es una cuestión muy de ellos. Pienso yo que no es el color el que termina determinando los apoyos electorales. Podés adoptar el color maravilla, pero si no tenés credibilidad política y no tenés buenas propuestas y eso no está respaldado con acciones, podés llevar, como te digo, el color maravilla y la gente no te va a votar. Excelente. Aldo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Espero a ustedes. Que haya más ocasiones en que pueda acompañarnos en el futuro. Estamos a la orden y un abrazo para todos. Y el cambio está por comenzar, ya lo verán. Me quiero despedir leyendo un par de últimos comentarios. Dice Henry Vladi, Nayib Bukele, my new president de El Salvador, desde Carolina del Norte hasta allá. El saludo, especialmente también el agradecimiento para todos los que desde fuera de nuestras fronteras están muy pendientes, se toman el tiempo de sintonizarnos también. Claudia Romero, primero Dios, no solo sean palabras y que realmente se combata la corrupción. Queremos un gobierno transparente, limpio, que sirva al pueblo. Con esa esperanza votamos, no nos defrauden. Sin duda el compromiso para los nuevos gobernantes es muy grande. Así que muchísimas gracias también, Aldo, también amigos y amigas internautas, que bueno que han podido acompañarnos en este programa, el último de la semana. Esperamos verlos de nuevo el día lunes. Por supuesto que también queremos agradecer a los amigos de Política Estéreo, de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, que siempre están acompañándonos en esta transmisión en vivo. La democracia no se terminó el pasado domingo, la democracia es un proceso y además una cultura que también debe vivirse. Por eso siempre les recordamos que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Será hasta la próxima.